La crisis de la legitimidad de las democracias contemporáneas y de los sistemas contemporáneos parece derivar no solamente de los ortodoxos condicionantes económicos, sino de legitimaciones profundas generadas por factores guerreristas o por presiones económicas derivadas de un cierto elitismo asociado con el relativismo moral que procede de la alianza de países árabes con países de un cierto bloque totalitario. Entonces, el condicionamiento que se ejerce hacia las sociedades tercermundistas tiende a generar un desbalance, un desequilibrio económico que llevaría a la pobreza, a la injusticia y al caos económico a diversas naciones del mundo. Este tipo de guerra híbrida resulta ser entonces una forma de violencia multiforme, puesto que procede del subdesarrollo, del estímulo a la ausencia de un desarrollo eficaz para las naciones, lo que connote en sí una forma de guerra que puede ir destruyendo a las naciones. Ante esto, pues, el panorama a seguir es el panorama del apego a los ideales democráticos, el apego a los ideales de supervivencia, la potenciación de las fuentes de los recursos energéticos de cada nación y por supuesto la transición hacia un mundo energético de energías limpias. Naturalmente que el cambio logístico puede tardar, pero eh, la premura de la utilización de los recursos hace creer que se debe valorar ampliamente los recursos de los cuales se dispone en el momento, ya que puede haber una competencia por estos recursos para la subsistencia generada por aquellas naciones que han tenido tantos caprichos económicos y tantas ambiciones que generan un cierto conflicto de intereses hacia el mundo. En particular, naciones que han vulnerado en algún grado los derechos fundamentales de sus seguidores mediante el predominio de estados prevalentes sobre los derechos humanos de algunos de sus habitantes, en ocasiones afectados por regímenes que desconocen sus derechos fundamentales como el derecho a la vida. Entonces, esto hace creer que puede ser peligroso un nexo entre el mundo del fundamentalismo y el mundo del totalitarismo para un mundo que necesita recursos para la subsistencia futura y que desea un desarme nuclear y un desarme de armas no convencionales a diferentes niveles, en vez de una paulatina guerra que pudiera descomponer a las civilizaciones, generar hambrunas o generar una especie de cataclismo social que lenta y paulatinamente pudiese destruir a las sociedades mediante una guerra social, mediante una guerra híbrida que fuese letal para las sociedades. Básicamente este tipo de presiones connotan una violencia equivalente a la violencia física en cierto sentido, ya que suprimiendo las fuentes de recursos y de energías, igual se promueven los fanatismos ideológicos, pero se socavan los derechos y las libertades económicas y sociales de los gobiernos democráticos de las civilizaciones tercermundistas en vías de desarrollo. Mientras tanto, el panorama global de desafío generado por el cataclismo térmico inducido por la contaminación humana sigue situando al planeta ante la imperiosa necesidad de tratados más robustos para el cambio climático y para el control al armamentismo nuclear, pues una catástrofe con el uso de armas no convencionales simplemente generaría un alto grado de devastación que haría un hospital del planeta para sobrevivirlo. Es muy poco factible que un mundo en el que pulula la radiación pudiera ser habitable para los habitantes de la Tierra, ya que naciones que hubieran sido afectadas por este tipo de armamentos simplemente quedarían con unas condiciones inhóspitas impropias para la futura habitabilidad de seres humanos. De manera que el panorama planteado de agresión, de incertidumbre por
holocaustos o amenazas nucleares que penden sobre la humanidad como espadas de Damocles, resulta ser una amenaza dantesca, nefasta y desafortunada para las sociedades, que no puede convertirse en ningún momento en un ideario a seguir, puesto que lleva a un desbocadero, a una especie de Guernica o un matadero, similar al planteado por Picasso en su célebre obra durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa protesta continúa vigente, puesto que el desastre ecológico, el desastre en términos de mortalidad sería alto y la humanidad, el planeta, sufriría serias consecuencias de afectación en sus condiciones de vida. Por otra parte, el que hubieran presiones económicas hacia las naciones no deja de ser producto de un fanatismo que solo desdibujan los sanos ideales de estos regímenes y hace ver la falacia de algunos regímenes socialistas que supuestamente procuran el bien del pueblo, pero terminan convirtiéndose en totalitarismos que han secularizado, entronizado o eternizado el poder de dictadores para convertirlos en gobernantes vitalicios capaces de oprimir a los pueblos en los extramuros de sus naciones. Así lo prueban los sucesos actuales que muestran la inconformidad de los ciudadanos con los prospectos de guerra que esos totalitarismos realmente plantean. No se vislumbra en estos planteamientos un panorama ideológico, comunicativo, que pudiera llevar a desarmes, a negociaciones. No parece aflorar la diplomacia como tal, ni los mecanismos de resolución democrática, ni los mecanismos de democracia cosmopolita que en otras épocas fundaban los tratados de contra la proliferación nuclear o el cambio climático. Al contrario, las vías y los recursos de la temeridad, del pánico económico o de la amenaza nuclear o de armamentismos no convencionales es la que parece campear en los muros internacionales, cuando la doctrina de los bloques parece revivirse mediante bloques maquiavélicos que parecen establecer nuevos imperios y un nuevo orden mundial. Frente a ello, las naciones terroristas deben estar unidas para compartir sus recursos frente a este tipo de amenaza económica que se plantea en la actualidad, amenazas que pueden afectar también sus divisas, sus monedas, su estilo de vida pacífico al margen de cataclismos inducidos por el armamentismo o los poderes materiales contrarios al desarrollo y a la paz de estas naciones. Por tal razón, es preciso propender por una paz con apego al desarrollo de los pueblos, porque también es cierto que si bien es cierto que no hay conflictos, lo cual pudiera sugerir que no hay guerra, sino paz, también lo es que la ausencia de un desarrollo simple y llanamente llevaría a una guerra social, tal y como lo quiso plantear en su momento la doctrina oficial de la Iglesia, a través de los papas que pregonaron aquello de que la paz es el desarrollo de los pueblos. De manera que los relativismos morales han hecho creer que los ideologismos modernos procuran su propio beneficio, el predominio de estados que suplantan derechos naturales y la decadencia de los derechos humanos. Y no hay peor camino a seguir por las democracias que la vulneración de los derechos humanos. De manera que es la hora de desacralizar este tipo de ideologías, de deslegitimar estos esquemas que solamente están promoviendo oscuras consecuencias a la humanidad. Atentamente, Javier Blanco Niño.